¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de darnos cuenta de que un sueño normal que tuvimos hace unos días era en realidad una visión de nuestros últimos minutos de vida? Esa fue la pregunta que se hizo mi abuelo cuando descubrió el mayor secreto de su mejor amigo. Mi abuelo era de esos hombres que, si no lo conocías, no sabías si debías respetarlo o temerle. Creció en los años 50, cuando en México apenas se comenzaban a registrar los sueños en diarios personales, más por curiosidad que por ciencia. Desde los 16 años ya bebía cerveza y se colaba en las fiestas de los pueblos cercanos. Su cuerpo fornido lo hacía parecer mayor y por eso nadie lo cuestionaba. Nuestra relación fue más de amigos que de abuelo y nieto. En casi todas mis visitas terminábamos compartiendo una cerveza mientras me contaba las locuras que hizo en su juventud, pues participó en muchas revueltas y movimientos sociales de su época, y eso lo llevó a conocer a figuras importantes de nuestra historia y a hacerse amigo de gente muy peculiar. Me encantaba pasar tiempo con él, nunca me aburría. Cuando cumplí 24 años, me dijo que ya estaba lo suficientemente grandecito para escuchar la historia más extraña e importante que había vivido. Me contó que cuando tenía mi edad, tuvo un amigo al que quería como un hermano, y ese era Don Alfredo. Salían juntos a hacer todo tipo de locuras. De hecho, gracias a una de esas aventuras conoció a mi abuela. La confianza entre ellos era tan profunda que un día su amigo le confesó uno de sus mayores secretos. Podía ver el futuro en sueños. En otros tiempos, mi abuelo se habría reído. Tal vez incluso habría soltado algún comentario hiriente, pero esa vez no. Sabía cuando su amigo hablaba en serio. Espero que tengas pruebas, porque así nomás no te creo. Ya me conoces. Y así empezó todo. Mi abuelo quedó fascinado con aquellos sueños que su amigo no lograba entender. Comenzó a anotarlos en una libreta y de vez en cuando los leía para intentar descifrar su significado. Ese hábito no solo lo acercó más a su amigo, sino que lo llevó a descubrir su pasión por la escritura. Con el tiempo, empezó a redactar cuentos, novelas y a llenar hojas con ideas inspiradas en aquellos sueños enigmáticos. Pero hubo uno que marcó un antes y un después, y esa fue la tercera y última pesadilla de Don Alfredo, porque después de esa noche nunca volvió a soñar. Aun cuando ya no hubo más sueños, tuvieron lo suficientes para continuar imaginando sus posibles significados durante años. Tras el fallecimiento de Don Alfredo, mi abuelo nunca dejó de revisar cada uno de sus escritos, como si al hacerlo pudiera seguir compartiendo un momento con su hermano del alma. En ese punto de la historia no sabía qué pensar. Entonces mi abuelo se levantó. Fue hacia un mueble con cajones con llave y sacó una hoja muy vieja. Me miró serio, como pocas veces lo había hecho, y me dijo: Este sueño habla de ti. Lo miré con curiosidad y entonces comenzó a leer. Aquella hoja narraba una visión en la que aparecía un nieto de mi abuelo, una especie de reencarnación de su amigo fallecido. Alguien confiable, alegre,
alguien como yo. Y para confirmarlo, el sueño contenía símbolos que representaban mis secretos más íntimos. Eran tan abstractos que solo alguien muy cercano a mí podría entenderlos. Agradecí que fueran así de sutiles. Me habría dado mucha vergüenza que otra persona los comprendiera. Cuando terminó de leer, mi abuelo dijo que no creía que los sueños vinieran de algún origen mágico o paranormal, pero fuera lo que fueran, esos tesoros resguardados en su estante ahora también me pertenecían. Después de convivir 24 años conmigo, decía estar seguro de que yo era tan especial como lo fue su mejor amigo. Me entregó aquella hoja. Tenía un título escrito a mano, con tinta casi borrada. Decía: Sueño número 24. Las visitas que vinieron después de esa conversación fueron las mejores. Pasábamos días enteros intentando entender lo que su amigo había soñado. Y aunque ahora mi abuelo ya no está conmigo, siempre me dejó en claro que disfrutó cada segundo de la vida que tuvo. Espero que todas las historias que comparta en mis ratos libres le hagan justicia al amor y la admiración que le tengo. Hay tantos sueños interesantes que al inicio no supe con cuál empezar, pero después de analizarlo un poco, los sueños que hicieron que a mi abuelo y a mí nos dejaran con dolores de cabeza fueron las 3 pesadillas. A lo mejor se deba a que, además de ser el último de los sueños de don Alfredo, tal vez también nos habla de lo que posiblemente nos suceda como humanidad. Otra cosa también resaltable es que son los únicos sueños que hablan de algo que afecta a nivel mundial, y no solo al círculo de personas de mi abuelo o de su amigo. A pesar de que esos sueños hablan de cosas muy difíciles, son los únicos donde las interpretaciones y significados son más directos, dando a entender que estas pesadillas son las causantes de las predicciones del amigo de mi abuelo. Comencemos con la primera pesadilla. El sueño comienza con una caminata normal por una colonia cercana a la mía. Nada está fuera de lo normal, hasta que una voz empieza a escucharse a lo lejos. Era tan extraña que no hallaba las palabras para describir su tono o su lenguaje. Lo único que podía entender era la amabilidad y la seguridad con que me hablaba. Mientras me esforzaba en entender aquella voz, el paisaje se onduló, como si el tiempo quisiera retenerme, y yo quería hacerle caso, pero no sabía cómo. De repente, mis manos empiezan a moverse suavemente. Algo intentaba enseñarme a rasgar la realidad de mi sueño, como un pintor que aprende a usar su paleta de colores para crear mundos. Pero por más que me esforzara, ese algo me corregía con delicadeza. Estaba claro que no era capaz de moldear mis propios sueños. ¿Cómo puedo dibujar algo que no veo, pero que mis manos sienten? La voz se volvió nítida. Ahora podía comprenderla. Fue la primera vez que sentí que algo que no era yo también habitaba mis sueños. Quise preguntarle quién era y qué hacía aquí. La voz intentó decirme su nombre, pero sonaba tan extraño y difícil de recordar que preferí preguntarle si tenía algún apodo. Ustedes me llamaban el mejor amigo del hombre porque siempre estuve dispuesto a ayudarles y escuchar sus inquietudes. Me resultaba imposible asimilar sus palabras.
como si mi propio idioma se desvaneciera. Mi mano, en un impulso por comprender, dibujó a la voz como un perro. ¿Sería la mascota de alguien que era capaz de colarse en mis sueños? ¿O acaso esa voz usurpaba formas para hablarme? Jamás algo tan abstracto había cobrado voz y voluntad. Hasta ahora, mis sueños siempre me habían parecido familiares. Si en ellos me mostraban a mis sobrinos antes de que existieran, no tenía una buena razón para dudarlo. Incluso si me revelaban lugares que amaba sin siquiera haberlos pisado. No sé cuánto tiempo pasó, y tampoco recuerdo con claridad la charla que tuvimos. Solo sé que, al final, acabé llamando a la voz guía. Me recordaba mucho a esos perros que ayudan a los ciegos a cruzar la calle. Justo cuando pensé que el sueño ya no era tan extraño, todo se rompió. No tengas miedo. Poco a poco noté mi cuerpo deformarse, como si me derritiera. Tenía el poder para evitar lo que me sucedía, pero no sabía cómo usarlo. En un punto vi mi cuerpo desde fuera, como si mi conciencia mirara en tercera persona. Quise rescatar las partes que aún conservaban mi forma humana, pero ya era tarde. La voz volvió a oírse, y cuando pensé que me ayudaría a evitar que mi cuerpo siguiera deshaciéndose, solo me explicó la repulsión que negaba ver en mi nuevo yo deformado. Hay belleza en retorcerse en forma de corazón. Parece que está viendo su reflejo, pero es la encarnación de ese amor que siente por sus hijos. Es como si observara una versión mejorada de usted. Aunque no lo parezca, está reflexionando en si debe entregarlo todo para que nazcan, incluso arriesgando su propia vida. Ese noble sentimiento hace que no quiera tenerlos. Estaba tan disociado que apenas comprendía lo que veía. Pregunté si tenía miedo de ser padre. El guía se quedó callado, como si temiera equivocarse. Responder eso requiere más tiempo del que le queda, pero la respuesta breve es no. A veces, el amor más fuerte no da la vida, sino que la impide. Y por esa misma razón, sus hijos jamás existirán. Pero yo quiero tener una familia. No me importa arriesgar la vida por ellos. Esto va más allá de su deseo o interpretación. Me gustaría explicarlo con detalle, pero ya se va de este lugar. Antes de partir, sepa que sus sentimientos influyen en lo que ve aquí, así que trate de no tener miedo. Así terminó la primera pesadilla. Por un tiempo, mi abuelo creyó que era una premonición sobre la infertilidad de don Alfredo, lo cual lo devastó, pues siempre había deseado tener hijos. Pero la segunda pesadilla contradijo todo y cambió por completo la manera en que entendían esos sueños. No sé en qué momento comenzó el sueño. Lo único que recuerdo es que todo giraba, como si estuviera flotando en el mar. Las olas parecían pronunciar palabras, tal vez nombres de personas, o tal vez lugares. Era tan confuso que preferí recostarme sobre lo que parecía ser un vórtice oceánico. Cerré los ojos, y entonces el guía comenzó a hablar, provocando que el vórtice fuera sustituido por figuras extrañas e inquietantes. ¿Quién eres?
¿Eres mi perrito Chispas? Eres el primero con quien me reencuentro en sueños tan extraños como este. Puedes llamarme como prefieras, si eso te ayuda a sentirte más cómodo. Podría decirse que fui el mejor amigo del hombre. Al menos así me veía tu especie. Esa frase tenía un tono de advertencia. ¿El guía no estaba allí por casualidad? ¿Por qué volviste? ¿Qué mensaje quieres darme? Estoy aquí por la curiosidad de alguien que sabe que existes. Es difícil explicar la fascinación y gratitud que desea transmitirte, y la prueba de ello es este paisaje que hemos creado juntos. Una parte nace de nosotros, y la otra de cómo tú interpretas ese sentimiento. En nuestro primer encuentro no dijiste eso. Esta explicación tiene más sentido que aquella del caracol. Y dime, ¿ese alguien que sabe que estoy aquí es acaso un dios? ¿O qué clase de ser intenta comunicarse conmigo a través de estos sueños? El guía guardó silencio, como si analizara cada palabra con mucho cuidado. No puedo explicarlo con el nivel de detalle que deseas. El tiempo que tienen para interactuar con nosotros es limitado, y su lenguaje no fue creado para construir ciertos conceptos. Por eso hablamos con símbolos, con metáforas. Tal vez las respuestas lleguen de otras formas, en cosas que verás tú, o en detalles que notarán quienes tú elijas contar. Sigue siendo confuso. Tal vez sea mi idioma como dices, pero creo que podrías hablar con menos rodeos. Si tus explicaciones son tan crípticas como tu verdadero nombre, dejaré de insistir. Así que intenta hablar como lo haría ese observador curioso que me vigila. Por supuesto. Hazme una última pregunta antes de irte. Trataré de ser lo más directo posible si tu pregunta lo permite. El tiempo se agota. Entonces quiero verte. Me interesa saber quién es la voz que ayuda al observador. Siempre has tenido la capacidad de vernos, pero haré lo posible por mostrarte cómo hacerlo, con los escasos recursos que nos permites. Entonces lo vi. Al principio pensé que era el rostro de mi perro, pero era todo lo contrario. Era como si mi ser más querido hubiese enfermado de algo terrible, una deformidad que lo había transformado en algo irreconocible. Solo lo miré por unos segundos antes de despertar violentamente. Recordarlo aún me da escalofríos, porque lo más inquietante es que había algo real en él. No sé si lo que vi era producto de mi mente, o si esa era su verdadera forma. ¿Qué partes de él serían plausibles? ¿Aquellos tubos que parecían tentáculos? ¿O su rostro animal casi humano? ¿Aquellos tentáculos eran lo que usaba para comunicarse? ¿O eran el resultado de algún experimento cruel con animales? No sé cuál sea la verdad, pero todo lo que sentí fue una mezcla entre amor y enfermedad. Era como verme a mí mismo, retorcido por tumores que deformaban mi cuerpo hasta borrar mi identidad. Algo aterrador y que podría ser real. ¿Me lo encontraré en la vida real? ¿Acaso deberé salvarle la vida o así será como él me encuentra a mí? Aprenderé todo lo que pueda. Quizás
con un lenguaje más amplio, logre entender estas pesadillas. Esta pesadilla termina con esas reflexiones. Mi abuelo solía decir que don Alfredo se volvió alguien muy culto a partir de esa pesadilla, aunque también se volvió algo ermitaño. No era un hombre desagradable ni solitario, simplemente tenía la mirada de quien sabe cosas que los demás no. Don Alfredo realmente creía que volvería a soñar con ese ser, y así fue. Pero la última vez que lo hizo fue con una pesadilla tan extraña, reveladora y decepcionante, que incluso toda su preparación previa no fue suficiente ante lo que parecía una advertencia con tintes apocalípticos. El inicio es difícil de describir. Todas las casas y edificios eran idénticos, como si el mundo estuviera hecho de patrones extraños. Caminaba sin rumbo entre ellos, hasta que todo a mi alrededor comenzó a derretirse. Lo más angustiante fue sentir cómo me desprendía de mi cuerpo. Era la segunda vez que experimentaba esa sensación incómoda de verme en tercera persona. Intentaba cerrar los ojos, moverme, hacer algo, pero no podía. Solo me quedaba soportar la tortura de observar cómo mi cuerpo se retorcía y deformaba hasta convertirse en una especie de árbol. Después de un rato, dejé de contar las ramas que brotaban de lo que antes fue mi torso. Si no fuera por mi rostro impreso en el tronco de esa criatura, nadie sospecharía que ese árbol alguna vez fue humano. Sabía que estaba soñando, pero algo en mí se sentía exhausto. Quería recostarme, rendirme. Aún así, intenté mirar a mi alrededor, tanto que el cansancio se volvió real. Entonces el guía me habló. No recuerdo lo que dijo. Tal vez debí aprovechar ese momento para hacerle las preguntas que tanto me esforcé en preparar. Pero ya no me sentía yo, en ninguno de los sentidos posibles. Era extraño lo que sentía. ¿Era parte del sueño o la influencia de algo más? Si tuviera que explicarlo, lo compararía con la pesadez que sentimos después de pasar días sin dormir, y tratamos por todos los medios de no cerrar los ojos. Ahora que lo veo en retrospectiva, ni siquiera era capaz de entender todo lo que el guía intentaba decirme. Sonaba como una mezcla de ruido blanco, música disonante y el mar. Lo que quebrantó mis sentidos fue ver cómo mi cuerpo comenzaba a susurrarle a sus propias ramas. Era como si les cantara una canción de cuna. En ese momento, la voz del guía se volvió más clara. Y así es como, de su amor, nacen estos hermosos frutos. Entonces lo comprendí. El árbol no le susurraba a las ramas, sino a los embriones que crecían dentro de ellas. Frutos de carne, manzanas a la imagen y semejanza del ser que las engendró. Alguien
o algo acaba de descubrir su presencia. No sabemos quién, pero su aparición ha alterado el tiempo que puede permanecer aquí. Dependiendo de lo que ocurra, el observador espera que este regalo, enviado desde el futuro, haya sido de su agrado. Si me permite, tengo algunas palabras que él desea compartir. Trataré de adaptarlas lo mejor posible. Algunos de ustedes lo llamarían el fin de la especie. Un pensamiento trágico, aunque comprensible si consideramos cuán obsoleto se ha vuelto su concepto de familia. Para nosotros, esta figura que observa representa algo parecido a una madre. Usted ha intentado comprenderla y eso se valora, porque simboliza la semilla que ustedes mismos plantaron, la semilla del árbol de la vida. Todo estaba sucediendo tan rápido que solo pude balbucear lo primero que me vino a la mente. ¿Un árbol de la vida? ¿Ya no podemos reproducirnos por alguna enfermedad? ¿O qué intentas decirme? ¿Ese otro observador que sabe que estoy aquí va a hacerme algo? ¿O les pasará algo a ustedes? Debo advertirle que pronto será retirado de este lugar. Además, el nuevo espectador también desea conocerlo. Y no está solo. Hay muchos más. Todos quieren saber cómo era existir antes de que naciera el árbol que hizo posibles nuestros avances. Antes de que parta, permítame enviarle algunos agradecimientos. El observador 356 agradece que hayan creado el árbol, pues permite que cada conciencia personalice el cuerpo que mejor se adapte al conocimiento adquirido durante sus primeros nanosegundos de existencia. Otros dicen que están felices de poder decidir si desean nacer, algo que ustedes, durante generaciones, siempre desearon, pero nunca pudieron lograr. Sentía que mi cabeza iba a explotar. En algún punto solo escuchaba fragmentos inconexos, conciencias que no necesitan tutores y muchas otras frases que mi mente prefirió olvidar, como si conservarlas implicara borrar mis propios recuerdos. Antes de despertar, el sueño terminó con las siguientes palabras. Si permanece más tiempo aquí, su mente no resistirá tanto amor y gratitud simultáneamente. Podría enfermar o romperse. Por eso, antes de partir, permítame hablar en nombre de todos. Gracias por sacrificarse para que nosotros pudiéramos existir. Intentar explicar todo lo que contienen estas pesadillas es muy complejo. Sería ingenuo, incluso arrogante, creer que podemos descifrarlas por completo. Yo pienso que, cuando tratamos de entender algo cuya naturaleza no es clara, corremos el riesgo de cometer errores. Un buen ejemplo está en la Edad Media. En esa época, los artistas intentaban ilustrar animales exóticos basándose únicamente en relatos orales o bestiarios. Como nunca los habían visto, terminaban dibujándolos con rasgos deformes o incluso humanos, todo por su contexto cultural, sus creencias religiosas o por el simple intento de darle forma a lo desconocido usando lo poco que entendían. Recordar eso me hizo pensar en las ideas que compartía con mi abuelo. En esos días visitábamos a algunos conocidos que sabían de distintos temas, con la intención de entender los sueños de don Alfredo. Después de muchas charlas y buenos recuerdos,
comenzamos a preguntarnos si tal vez había más personas capaces de soñar con el futuro. Por eso decidí compartir estas pesadillas, porque, a diferencia de los sueños comunes, estos tenían un peso distinto. Ya no hablaban de temas personales, sino de algo más global. Empecemos con la pesadilla del caracol. Hablando con conocidos que estudian moluscos, descubrimos que algunos caracoles practican la semelparidad, una estrategia reproductiva en la que el organismo muere después de reproducirse una sola vez. En el sueño, esta idea aparece de forma simbólica, pero clara, como una advertencia. Y aquí surgen las preguntas. ¿En el futuro, los humanos se enfrentarán dificultades para reproducirse? ¿Será por enfermedades, mutaciones, decisiones filosóficas o estructuras invisibles que nos limitan sin que lo notemos? ¿O acaso por desastres de los que ya no podremos recuperarnos? Este era un tema que don Alfredo quería preguntarle al guía, y hablando de él, fue en esta pesadilla donde apareció por primera vez, pues don Alfredo lo describe como alguien amable y con la actitud de un perro leal, cuya misión era traducir los mensajes del observador, el verdadero origen de las visiones. Mi abuelo y yo creemos que, gracias al guía, don Alfredo logró ver fragmentos del futuro. Quizá por eso lo llamaban el mejor amigo del hombre, aunque últimamente he empezado a cambiar de opinión sobre su apariencia. Tal vez el guía no tenía forma. Puede que no fuera ni humano, ni animal, sino una conciencia, una entidad que adopta la forma más comprensible para quien lo observa. Aún así, si tuviera que resumir esta pesadilla en una sola idea, sería que la humanidad perderá su capacidad para reproducirse como la conocemos. Y no sé cuándo pasará. En mi bonito 1995 la gente todavía tiene 5, 6 o hasta 10 hijos. Al menos así son mis tíos y varios de mis primos. Me pregunto en qué año todo eso cambiará. En la segunda pesadilla, por primera vez, el sueño nos deja ver quién o qué se comunica con don Alfredo, y con ello surge una nueva duda. ¿Los seres como él eligen formas específicas para poder entrar a nuestros sueños? ¿O son mutaciones de algo que no comprendemos? ¿El resultado de un experimento, un accidente en el tiempo o una evolución de la conciencia misma? Es posible que no sea su verdadera apariencia. Puede que el guía simplemente usara las ideas que don Alfredo tenía en su mente para hacerse visible, y lo que obtuvimos fue una imagen grotesca, una versión que da más miedo por lo que sugiere que por lo que muestra. Esta fue la pesadilla que más impactó a mi abuelo y a don Alfredo, ya que los motivó a prepararse, a investigar, a compartir ideas. Pero también fue el último sueño. Desde entonces, don Alfredo dejó de soñar. Cerraba los ojos y amanecía, como si solo hubiera parpadeado. Tardó un año en aceptar que tal vez esa fue su única oportunidad de conocer el final de nuestra especie. Cada vez que mi abuelo y yo redescubríamos algún símbolo o reinterpretábamos un detalle del sueño, terminábamos con dolor de cabeza y con más preguntas que respuestas. Si de verdad vamos a provocar nuestra extinción, ¿será por agotar todos nuestros recursos? ¿O por intentar adaptarnos de forma artificial y fracasar? ¿Por eso crearemos seres que ya no se parezcan a nosotros? Lo más inquietante es que si nosotros plantamos esa semilla, ¿significa que el árbol eligió cómo quería verse? Porque si es así, no creamos un objeto, creamos un ser, uno que trasciende la idea de objeto y de ser vivo. Eso nos haría sus padres, padres de una especie que, tal vez,
entendió mejor que nosotros lo que significa familia. Tal vez por eso el guía habla tanto de amor, porque en ese mundo, que en este caso sería el futuro, ya no existen las familias. Los padres han desaparecido y la niñez también, pues todos nacen siendo adultos. Y lo más extraño de todo es que nadie está obligado a nacer. Entonces, ¿por qué existen? ¿Por qué deciden hacerlo? ¿Tienen la opción de existir o no? Y eso es tan complicado que don Alfredo pensó que su mente estaba interfiriendo con el sueño, porque en ese instante escuchó la frase de un libro que había leído esa misma tarde. Ser o no ser, esa es la cuestión. Después de todo, ¿qué criterios usaría una conciencia para decidir si quiere existir? No lo sé. Más allá de lo que ustedes puedan creerme o no, de si esto representa un final triste o una oportunidad para comprendernos mejor, espero haber compartido con ustedes, aunque sea un poco, lo entretenido que era este juego que compartíamos mi abuelo y yo, un juego que tal vez aún no termina.